Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. El tejocote, el fruto de la fortaleza. La temporada de noviembre y diciembre me trae gratos recuerdos, ya que era la época que esperaba con ansia para ir a recolectar tejocotes al pie de unos cerros cercanos de mi casa, ya que junto con mis primos y amigos lo convertíamos en una aventura sin igual, al subirnos a los árboles y sacudirlos vigorosamente para hacer una lluvia de tejocotes que recogíamos, y al llevarlos a nuestras casas, esos ricos frutos redondos y amarillos para que fueran parte de piñatas, el ponche o dulce de tejocote. Conforme al diccionario Larousse de la gastronomía mexicana, el tejocote deriva su nombre desde el náhuatl tejocotl, tetl, de piedra o cosa dura, y xocotl, de manzana. Es un fruto globoso de origen mexicano, perteneciente a la familia de las rosáceas. Su cáscara es delgada y lisa, color amarillo verdoso o anaranjado con puntitos diminutos de color café. Mide unos 3 o 4 centímetros de diámetro y su apariencia recuerda a una manzana, muy pequeña. La pulpa es carnosa, dura, color anaranjado, amarillento y de sabor un poco ácido. Se cultiva desde San Luis Potosí hasta Jalisco, desde Veracruz hasta Chiapas. Por lo regular, en huertos familiares o en las orillas de los terrenos de cultivo. Conforme a la Zagarpa, la producción de tejocote es de 4.194 toneladas. El 94% de la producción total lo produce Puebla, complementándose con el Estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán, Hidalgo y Morelos. La demanda del tejocote se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Inclusive, el fruto ha venido adquiriendo una alta relevancia comercial entre la población latina de los Estados Unidos. El tejocote es una fruta silvestre que se encuentra adaptado a una gran diversidad de suelos y climas, aunque el hábitat natural está en el altiplano mexicano y en especial en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, en la llamada Sierra Nevada. En general, el fruto se consume cocido, pero si se come crudo, este debe ser maduro. Se utiliza tradicionalmente para preparar el ponche o junto con otras frutas, para rellenar piñatas. Se prepara en dulce, cocido, en agua, con azúcar o piloncillo y canela, o en ate, cuyo sabor es uno de los más populares. También se preparan tejocotes caramelizados y ensartados en un palillo de paleta, igual que las manzanas. Otro uso es la elaboración de licores regionales. El tejocote es el fruto del árbol de nombre científico Crataegus mexicana, que pertenece a la familia de las rosáceas y al género Crataegus, el cual agrupa alrededor de 140 especies. En el continente americano se localizan 100 de ellas y alrededor de 13 crecen en la República Mexicana. Es originario de México y ciertas localidades de Guatemala. Se puede llegar a encontrar en los Andes americanos. Este sabroso alimento se domesticó casi igual que el maíz. Sabiendo del gran conocimiento botánico de nuestros antiguos mexicanos, no cabe duda que fue un regalo de la ciencia para beneficiar la salud de nuestros antiguos americanos. El árbol que produce el tejocote se conoce con nombres como manzanillo o caranashi, en lengua purépecha, que es originaria del estado de Michoacán. Aunque en casi toda su área de distribución se le designa con el mismo nombre que el fruto, como tejocotero, el tejocote contiene principalmente calcio, que es indispensable en formación de huesos y dientes, además de que favorece la flexibilidad de los músculos, la coagulación y la transmisión de mensajes a través de los nervios. El hierro, que es un mineral necesario para la producción de hemoglobina, sustancia contenida en los glóbulos rojos que se transporta en el oxígeno de la sangre, mioglobina, que es la sustancia encargada de oxigenar los músculos y también interviene en la formación de enzimas, que es la sustancia empleada en los organismos para desempeñar distintas tareas y permite aprovechar a las vitaminas del complejo B. La vitamina C se debe al sabor ácido de este fruto. Hace posible la formación y reparación de tejidos, fortalece el sistema de defensas, el inmunológico,
contribuye a la absorción de hierro y neutraliza las sustancias que oxidan y destruyen las células del organismo, conocidas como radicales libres. Su contenido de vitaminas del complejo B ayuda a que el organismo utilice la energía contenida en grasas y carbohidratos, aceleren la renovación celular y de la piel, mejoran la recuperación de heridas y permiten el buen funcionamiento del sistema nervioso. Protege el corazón de diversos padecimientos, taquicardias, arritmias y otros trastornos, además de ayudar a la circulación por sus características químicas. Se recomienda como coadyuvante en el tratamiento de tos y otras enfermedades respiratorias. Tiene un efecto diurético, por lo que combate la retención de líquidos, acelera el proceso de cicatrización de las heridas. El consumo del fruto conocido y acompañado con miel de abeja es útil en caso de tos, resfriados, gripe e infecciones en estructuras de los pulmones como bronquitis y neumonía, por lo que incluirlo en la dieta habitual durante la temporada fría es muy buena idea. Asimismo, ayuda en caso de diarrea y estreñimiento, ya que posee sustancias digestivas como pectina y fibra. Las distintas partes del vegetal son empleadas dentro de la herbolaria mexicana. La infusión se obtiene de hojas, raíz y corteza de tejocote. Es útil en el tratamiento de problemas del aparato digestivo, y cuando se le agrega manzanilla y otras hierbas, permite eliminar parásitos intestinales. A partir del mes de agosto empieza a hacer su aparición, aunque se ve principalmente en la temporada de invierno, por lo que no falta en las fiestas navideñas en distintas recetas. La más común de estas fechas en el rico ponche navideño. Además, es peculiar verlo en la localidad de Puebla en la festividad del Día de los Muertos, en los homenajes y actos que se realizan ese día. Disfrutemos este principio del fin de año, tomando un sabroso ponche, rompiendo piñatas y con muchos tejocotes en su interior, y aún más sabiendo que nuestra cultura culinaria siempre nos brinda salud y alegría en nuestras vidas. ¿Y tú, ya vas a comer tejocote? Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.